Nada, les cuento más o menos esto, la idea de concepto de todo esto. Esto surgió de un amigo que se llama Tom Robinson y yo, y lamentablemente, y más gente que estaba interesada tanto en Machine Learning como en inteligencia artificial. Y como nos pareció que no había demasiada actividad acá en el departamento de estos temas, quisimos fomentar, o sea, hay, pero nos gustaría que haya más y nos gustaría que sea más accesible a los alumnos también. Entonces, nada, nos propusimos empezar a armar charlas y después vamos a organizar competencias, empezar a pensar problemas, algunos abiertos, otros no necesariamente, de este tipo de cosas, como para empezar a desarrollar interés y empezar un poco a investigar. Bueno, voy a hablar un poquito, así breve, 5 minutos sobre el programa que había pensado. El programa está dividido así a grandes rasgos en 4 partes. Inteligencia artificial, ahí, que van a ser aproximadamente 4 o 5 charlas. Machine Learning, que van a ser 4 charlas, probablemente más que de estas cosas que vamos a ver. Y después vamos a empezar a hablar de distribución de funcionales. Y esto va a estar sumamente minutos, que es la teoría general y learning. Bueno, nada. ¿Por qué estos temas? Porque nos parecieron interesantes, porque nos parecieron que tienen una aplicación increíble y porque nos pareció que tenían ideas ocupadas. Bueno. Una cosa interesante es que mucha de esta teoría surgió en la época de Turing, o sea, aproximadamente en 1950, al mismo tiempo que muchos otros algoritmos que vamos a ver en estas 3 semanas, 4. Castillo. Él es el otro que empezamos a organizar. ¿No filmado? Sí, guarda con el cable. Bueno. Después, la última parte de esto, y todo esto empezó a surgir más a partir del 70, o sea, las ideas como ya están todas inventadas, pero empezaron a surgir más en 70 y la revolución de este tipo de cosas fue bastante reciente. Sobre todo en el 90 se empezaron las computadoras se volvieron mucho más rápidas, pero antes los algoritmos se volvieron mucho más eficientes y empezaron a hacer cosas realmente increíbles. Muchas de las cosas que vamos a ver acá son post-2006, sobre todo, y muchas post-2010 también. Son cosas muy recientes que se están empezando a usar en todos lados con resultados impresionantes. ¿Qué más? Bueno, a grandes rasgos, eso. Otra cosa muy interesante es que si bien toda esta teoría empezó en el 1950, también en ese momento la idea de la inteligencia artificial era una cosa muy distinta de la que se tiene ahora. En general era más con cosas, o sea, lo que pasó es que empezaron a razonar sobre problemas muy chiquititos y dijeron, uy, mirá, podemos probar este teoremita, o podemos hacer estas cosas en un mundo donde tenés muy pocas cositas interactuando, un mundo muy de juguete. Y como no estaba todavía desarrollada toda la teoría, o sea, no estaba formalizado cuál era la complejidad de estos problemas, la gente pensó que esto, que en 10 años iba a estar, no sé, Skynet, más o menos. Que en 10 años las computadoras iban a hacer la inteligencia artificial iba a ser una cosa que iba a estar absolutamente en todos lados, por todo el mundo, etc. Pero ¿qué pasa? Resultado que estos métodos no escalaban, en el sentido de que a medida que los problemas se iban volviendo más grandes, los métodos ya empezaban a fallar y se dejó un poco de lado. Hasta que más recientemente se empezaron a encontrar otros métodos, se empezaron a ver esos métodos de otra manera y estos métodos se empezaron a poder usar a escala masiva. Estas cosas, sobre todo con millones y miles de millones de datos, bien. Bueno, un poco sobre los prerequisitos entre muchísimas comillas. No me parece que sea necesario saber así formalmente ni tener la teoría de absolutamente nada a este momento. De todas maneras, en 3 o 4 semanas va a empezar a aparecer mucha matemática, va a empezar a aparecer mucha probabilidad, así que recomiendo fuertemente que se lean el apuntecito de 10 páginas, no lleva más que media hora,
site. Y acá van a empezar a aparecer cosas muy bizarras. Pero bueno, falta todavía muchísimo tiempo para eso. Bueno, nada. Empecemos. Primero, ¿quiénes son de computación acá? ¿Quiénes son de matemática? Bien. ¿Física? Bueno. Esto es más o menos lo que vamos a ver hoy. Como ya había dicho antes, hoy también tenía planeado dar un algoritmo muy fuerte que es en realidad donde va todo esto, que se llama Estrella, que en realidad combina todas estas ideas y más para formar una cosa muy útil que se usa hoy en día de manera muy fuerte, pero no creo que llegue con el tiempo. De última, si llego lo doy hoy, si no, será la semana que viene. De todas maneras, hay mucho tiempo todavía y hay mucho tiempo. Bueno, ¿quiénes son estos chavales? ¿Quiénes los reconocen? Ante la mano. Menos de lo que esperaba. Bueno, ¿qué era sí, ¿cómo se llama? Bueno, C-3PO, ¿qué hace? Así. A grandes rasgos. Creo que era diplomático. ¿Cómo? Creo que era diplomático. Sí, era traductor. Bueno, el tema es durante los últimos años, más que nada, lo que se popularizó sobre inteligencia artificial en las cosas que aparecían en las películas, el sci-fi y este tipo de cosas. En general, la inteligencia artificial, como se la tenía vista, era cosas con más pinta de humanos o más pinta de máquinas robustas. A veces buenas, a veces no, pero esencialmente lo que tenían en particular era que hacían cosas como nosotros. Hacían tareas que normalmente tenían que hacer un humano, pero las hacía una máquina. Eso es como lo central de esto. Y tareas que requieren como un cierto tipo de inteligencia, que ya vamos a definir en un ratito. Después empezó a aparecer más como ideas turbias. Esto, ¿saben quién es? Por lo menos que debe ser Skynet. La gente empezó a pensar, che, si las máquinas se vuelven muy inteligentes van a tratar de matarnos. Y empezaron a decir, uy, no, bajemos un poco con todo esto de la inteligencia artificial porque se va a empezar a volver peligroso. Y para ya esta época hoy en día le empezamos a tener miedo al software. De todas maneras, la inteligencia artificial moderna no se parece en nada a esto. Primero, en general, no tiene pinta de humanos. Segundo, falta mucho tiempo para que empecemos a tener miedo a las cosas que estamos haciendo y se vuelvan como sentientes. No sé, yo no tengo miedo de que mi clasificador de spam se me ponga, no sé, de control y me empiece a querer matarme. Bueno, la inteligencia artificial en principio, como no estaba muy claro de cuáles de estas cuatro cosas se quería hacer. Como hay una idea general de inteligencia de que tiene que ser aproximadamente alguna de estas cuatro cosas, que es pensar como humanos, pensar racionalmente, actuar como un humano o actuar racionalmente. Ahora, ¿qué es la ciencia que estudia cómo piensan los humanos? Sí, es las ciencias cognitivas en general. Nosotros no nos vamos a ocupar de eso. Y de todas maneras, tanto el pensar como humanos y el actuar como humanos nos lleva, en cierta manera, a una paradoja, a una cosa que no está buena, que es que porque nosotros seamos el único ejemplo que tenemos de algo inteligente no significa que lo tengamos que practicar para ser inteligente. La idea justamente es definir una noción abstracta y formalizada de lo que es inteligencia e intentar alcanzar eso. ¿Qué pasa? De hecho, cuando Turing creó toda esta noción de inteligencia artificial, estaba pensando en actuar como humanos. ¿Ustedes saben lo que es el test de Turing? Bueno, el test de Turing esencialmente es como una prueba que se le hace a una máquina donde empiezas a chatear o hablar y con un humano, y si el humano no puede saber si está hablando con una máquina o no, entonces se la considera inteligente. Pero ¿qué pasa? Eso trae muchos problemas, o sea, como que no, en principio sí es interesante, o sea, seguramente que necesitas una mínima noción de inteligencia o por lo menos necesitas una habilidad en algo para hacerte parecer por un humano. Pero ¿qué pasa? Bueno, el libro que vamos a seguir, que es el Racing Orbit, tiene una analogía muy interesante que es que los ingenieros en aeronáutica no se ponen a estudiar a los pájaros y no solo no se ponen a estudiar a los pájaros, sino que intentan replicarlos.
el nacimiento de los aviones empezó cuando los smart flights se pusieron a aprender sobre aerodinámica y estudiar los túneles de viento y dejaron de intentar hacer cosas parecidas a los pájaros. No se define como algo bueno en ingeniería aeronáutica como algo que se parezca tan bien a un pájaro que pueda engañar a otros pájaros. De la misma manera, nosotros vamos a interesar por una noción más abstracta y más fuerte de lo que significa la inteligencia. Pensar racionalmente es más parecido a lo que queremos, pero de todas maneras, lo que nosotros queremos es que las acciones se lleven efectivamente de una manera que nosotros consideramos inteligente. Si bien lo que nosotros vamos a estudiar es los métodos en los cuales se lleva a hacer eso, nosotros no nos va a interesar el trasfondo para calificar a como inteligente o no, cómo lleva a hacerlo. Nos interesa que efectivamente pueda hacer lo que quiere hacer. Entonces, nada, nosotros en inteligencia vamos a tomar la última, que es que las cosas actúen racionalmente. Bueno, esto tiene un significado firme y bastante formal, que es esto. La racionalidad se define como alcanzar de la mejor manera posible goles predefinidos. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se definen los goles predefinidos? Los goles se definen como algo que uno quiere hacer, pero se definen como una cosa que vamos a estudiar después que se llama función de utilidad. Una función de utilidad esencialmente es algo que te dice qué tan bien estás obteniendo el gol. Por ejemplo, en un juego, una función de utilidad puede ser el puntaje que tenés en ese juego. Algo así, ponerle que querés clasificar spam te puede decir qué tan bien estás clasificando el spam. Ese tipo de cosas son formalizaciones de qué tan bien estamos llevando a cabo nuestros juegos. Y lo que nosotros queremos en una agenda racional es que los haga de la mejor manera posible. Por eso lo que se dice en el eslogan de inteligencia artificial es maximizar la utilidad del dato. Todo lo que vamos a hacer, todo absolutamente esto, son esas tres palabras. Y las vamos a ir desempaquetando a medida que pasen las charlas. Maximizar es más o menos sencillo, que quiere decir, bueno, queremos generar la mayor cantidad de utilidad esperada. Utilidad tiene que ver con esto con poder efectivamente llevar a cabo nuestros goles. Esperada es algo un poco más turbulento. Suponete que yo quiero cruzar la calle. Yo espero el semáforo, espero que frenen los autos y cruzo la calle. Se me puede caer un piano encima, o se me puede caer un cacho de avión encima. No significa que yo la decisión que tomé de cruzar la calle haya estado mal. Uno lo que tiene que ponderar también es las probabilidades, y ahí es donde va a empezar a aparecer la matemática, de que las acciones sucedan y de las consecuencias que tienen. Por eso es esperada, no es simplemente maximizar la utilidad y punto, porque puede ser que uno haya tomado buenas decisiones y que las consecuencias sean malas. Lo único que tiene, lo que tiene uno que decidir es tomar las acciones de manera que la utilidad esperada sea la mayor posible. Y eso va a estar definido con un formalismo matemático muy fuerte, que nos va a permitir hacer cosas muy interesantes. Bueno, es un pequeño quiz. ¿Qué cree de estas cosas? Yo les voy a decir si se pueden o no a esta altura, o bueno, hacer en inteligencia artificial. Para el ping-pong, ¿quién dice que sí? Sí. Bueno, sí. De hecho, me ganaron un robotito con un brazo muy piola que ganó el campeonato mundial del número de ping-pong. ¿Cuál es el Jeopardy? Es un juego de preguntas y respuestas. Sí. También campeón del mundo. Conducir seguramente por un camino a la montaña. Sí, se puede. Ya, de hecho, bueno, conducir seguramente por una avenida transitada. Curiosamente esto es mucho más difícil de conducir por un camino a la montaña, porque la cantidad de interacciones con las que tenés que tener en cuenta son muchísimo mayores. Y esto, si bien hubo avances impresionantes durante los últimos tiempos, y vamos a ver un poco de lo que se llama autonomous driving, todavía es un problema que le falta salvar muchas cosas. Descubrir pero no lo tenemos. Alguien que no diga no. Esto tiene una cosa muy interesante, que es que si uno le da un teorema y la prueba es corta, como tiene un truco elegante, pero la prueba es muy corta, puede ser que la hace una máquina. Pero el problema es ¿cómo decir la computadora que es un nuevo teorema? La computadora te puede decir, che, mirá, encontré un nuevo teorema, 3 más 7 es igual a 10. Pero es muy difícil para una computadora diferenciar qué es algo que tiene como unas consecuencias interesantes y lo que no. Es muy difícil diferenciar. El último teorema de Fermat es 3 más 7 igual a 10 para una computadora. Hay gente que está investigando
la parte de cómo nosotros usamos en nuestro aparato racional la estética. Cuestiones estéticas que tienen que ver con los patrones, con reconocer patrones y puede tener que ver con esto. Claro, sí. Sí, se está haciendo mucha investigación, pero por ahora la verdad que como medio, depende del teorema, ciertamente. Reconocer una cara determinada en una foto. Esto se esperaría que sí y se puede, pero la verdad es que el resultado es muy reciente. De hecho, recién se puede empezar a hacer, como se puede decir, bien este año. Y la gente que lo investigó es el grupo de inteligencia artificial de Facebook, que es ahora uno de los más importantes del mundo y es usando estas cosas que lo hizo. Y le pegó con 95% de accuracy, o sea, el 95% de las fotos decía que sí, a nivel humano y en ciertas tareas mejor que el humano. Hasta ese momento rondaba en general, como o sea, en ambientes, no en ambientes comunes de juguete, por el 70%. O sea, fue una brutal diferencia entre que se hizo. Traducir chino hablado a inglés hablado en tiempo real. ¿Y? ¿Qué dicen? Si tienen a pegarse, ¿no? Sí, muy recientemente, pero sí. También usando estas cosas, y fue el grupo de Microsoft el que empezó a hacer estas cosas. De hecho, ya en Skype, en un par de años, está para todo el mundo. Volar un helicóptero de escala, o sea, un helicóptercito de este tamaño solo. O sea, sí, y lo voy a mostrar el video. ¿Sería campeón mundial de Go? No. Falta todavía, vamos a ver los algoritmos que sacaron los mejores jugadores, pero es un juego muy difícil de juego comparado con el ajedrez y muchas otras cosas. Salir campeón mundial de StarCraft. ¿Quiénes saben lo que es StarCraft? Bueno, salir campeón mundial de StarCraft. Sí. Y es usando un algoritmo de llamada estrella que, vamos a ver, aquí originalmente le va a dar orden pero lo lleguemos y que probablemente se ve. Bueno, gente racional, vamos a empezar a definir un poco más cosas. ¿Qué es un agente? Un agente es una entidad, ahí debería decir entidad, para luz, que percibe y actúa. ¿Esto qué significa? Que toma información del mundo, información que puede no necesariamente ser correcta, y en base a eso, con algún algoritmo o alguna cosa bizarra, toma una decisión y con esa decisión intenta cambiar el mundo que lo rodea. Bueno, esas acciones las toma en base a sus percepciones de manera de maximizar, si es racional, de manera de maximizar la probabilidad. ¿Qué pasa? Una cosa a remarcar, estas cosas son distintas, o pueden serlo. Como la percepción, lo que percibe el algoritmo y el ambiente puede ser distinto. Es decir, la percepción nunca es perfecta. Por eso, en cierta manera, la definición de la utilidad esperada nos salva un poco de eso. Porque significa que no necesariamente tenemos que tomar la mejor decisión para el mejor de los mundos, sino la mejor decisión con la información que tenemos. Y de la manera que creemos que va a afectar al mundo, porque no necesariamente cómo pensamos nosotros que lo va a afectar, de hecho, en general no es así, lo va a afectar efectivamente así. O sea, uno lo que tiene que considerar es su información en el momento, intentar tomar la decisión que maximice su utilidad, maximice qué tanto lo acerca a llevar a uno a hacer lo que quiere. Bueno, PAN, esto va a ser el ejemplo que vamos a usar a grandes rasgos durante el día de hoy. Les voy a mostrar un videito de un agente de Pac-Man jugando y piensen cuáles son las cosas que necesita hacer así a grandes rasgos, o que necesita tomar del mundo para hacer lo que está haciendo. No, para les voy a mostrar el video del helicóptercito. Todo es un grupo de Stanford que se dedica a estas cosas. Más o menos. Bueno. Hace una cantidad de piruetas alucinante usando algoritmos basados en unas cosas que se llaman aprendizaje por refuerzos, que vamos a ver en un par de semanas. Y nada, lo interesante es que nadie le dijo, bueno, mirá, tenés que hacer esto, esto y esto. Lo único que le dijeron es maximizar algo que se parezca a hacer estas piruetas. Para eso los chavales se construyeron un simulador y le dijeron, bueno, poné en tu cabeza, fíjate las consecuencias de tus acciones, las cosas que te salieron bien, intenta mejorarlas, las cosas que te salieron mal, evitalas, hacia grandes rasgos, y bueno, este tipo de cosas son las que puedo hacer. Cosas muy interesantes. Bueno,
ponemos de lo de Pac-Man. Intenten pensar más o menos qué son las cosas que tiene que estar percibiendo el Pac-Man para tomar este tipo de decisiones. ¿Qué son las cosas que tiene que sacar del ambiente para poder decidir hacer esto? La distancia del tratado. Vale. Un montón de dos. Tiene que conocer el mapa, la pantalla, la posición de los. No sé, todo lo que estamos viendo nosotros ahí. Tiene que también podernos intercambiar. Ya vamos. Agente de reflejo. Defino así rápidamente lo que es un agente de reflejo. Un agente de reflejo es un agente que tiene la percepción del mundo y en base a esa percepción toma una acción. Pero no tiene un modelo del mundo en el sentido de que no puede pensar en su cabeza si yo tomo esta acción, qué es lo que va a pasar. Él no piensa qué pasaría si hago tal cosa. Lo único que tiene es una serie de acciones posibles que se transforman en acciones. O por ejemplo, supongan en el Pac-Man, imagínense que no hay fantasmitas y que lo que quiero hacer es comer todos los bots, la comida. En ese caso, un agente de reflejo puede ser, por ejemplo, tomar la decisión que me acerque más al, o sea, que me lleve al, como en la decisión directa al punto más cercano. Eso es un agente de reflejo. Bueno, agentes que planean, al revés. Un agente que planea es un agente que planea futuro. Tiene un modelo del mundo lo suficientemente, o por lo menos él cree que es certero como para decir, si yo tomo una acción, ¿qué es lo que va a pasar en unos segundos? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, puede evaluar las consecuencias de sus acciones y en base a eso planear una sucesión de acciones para intentar llegar a un modelo determinado. Y bueno, nada. Es importante destacar esto que está acá, en hipotéticas, porque si bien él tiene una estimación de lo que puede pasar si realiza sus acciones, no necesariamente esa estimación es correcta. Es lo mejor que tiene. Bueno, algo importante es que justamente tiene que tener un modelo de cómo evoluciona el mundo en las acciones. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esto es un agente, esto es en el Pac-Man, el agente reflejo que va a buscar el dot más cercano. Acá, perfecto. Hace todo lo que tiene que hacer, se lo come y listo. Pero si lo ponemos en un ambiente un poco más difícil, empieza a tener problemas. No puede planear, no puede decir, me tengo que alejar un poco para después volver, porque no puede evaluar las consecuencias de sus acciones. Lo único que dice es, quiero ir para la derecha, para la izquierda, quiero ir para la izquierda, quiero ir para la izquierda, pero no puede. No sé qué trabajo. Una gente que planea, en cambio, puede tomar decisiones distintas. Bueno, vamos a definir lo que es un problema de búsqueda. Un problema de búsqueda es esto. Es un espacio de estados, de configuraciones posibles que vamos a necesitar, una función de sucesores que básicamente, dado un estado y dado una acción que puedo realizar en ese estado, me diga cuáles son las consecuencias de eso. Y un estado inicial, que es el estado en el que yo comienzo a buscar, y una verificación de estado final. ¿Qué significa eso? En el problema anterior, por ejemplo, en el de comerse todos los cositos, puede ser que haya varias posiciones iniciales. Lo único que yo tengo que poder saber es en la que yo si dado una posición que final, no. Pero puede haber muchas posiciones finales. Si yo puedo terminar de comer todos los puntitos en una posición o en otra. Entonces puede haber muchos estados distintos. Yo lo que tengo que poder es verificar si estoy en esa situación. Vamos a pensar en este ejemplo. Acá, esto es una simplificación de Romagna, donde yo estoy en Bucarest y quiero llegar a los estados. ¿Qué piensan que pueden ser los estados acá? ¿Por qué son las intermedias? O sea, que va a haber un camino con un
es encontrar un viaje, un estado de pasar de una a otra. Un estado es una configuración instantánea, o sea, es donde estás en un momento determinado. Uno sería, no sé, ¿te manejas por posiciones o por ciudades? Pero bueno, sería dónde estás. Claro, un estado es donde estás. Eso es dónde estás. Claro, ¿y dónde puedes estar acá? Puedes estar en, bueno, supongo que puedo estar en la ciudad, no puedo estar en medio de un camino. Bueno, los estados son todos en las ciudades. ¿Cuál es la función de los sucesores? Es decir, si yo estoy en un lugar, bueno, si yo estoy en un lugar determinado, ¿cuáles son mis acciones? La cantidad de acciones. Todas las ciudades a las cuales puedes llegar de forma. No solo viaje. Claro. Sí, las ciudades se llaman así. Y la función de sucesor, que dado un estado y una acción me devuelve a una ciudad, ¿cuál es? Si yo te doy un estado, o sea, te doy una ciudad y te digo quiero ir a esta ciudad, la función de sucesor te tiene que dar un nuevo estado. Dado un estado y una acción que puedes hacer, te tiene que dar un nuevo estado, que es la función de acción. ¿Cuál es ese? Si yo, la función de sucesores, entonces ¿cuál es? Si yo por ejemplo, te digo, estoy en Bucarest y quiero ir a Vitesse, ¿qué es lo que hace la función de sucesores? ¿Qué te devuelve? No, la función de sucesores Está en Genera el estado. Está en el claro, te devuelve el estado, te devuelve el te devuelve, o sea, vos le das un estado, le das una acción que ejecutas en ese estado y te devuelve otro estado. Migración adyacente con costo A, hay costos acá. Todo inicial. Quiero ir de Bucarest a la. Está en Bucarest. Perdón, al revés. Goal test, bueno, ciudad igual a Bucarest. Solución, ¿qué vendría a ser una solución de este problema de velocidad? Una sucesión de acciones. Una solución de acciones. Sí, una solución de acciones que me lleva de Arad a Bucarest. También puede ser, en otra situación, Un detalle de nomenclatura. Tenés dos conceptos. La acción es un abstracto, es decir, yo soy un agente y tengo este pool de acciones que elegir, y la otra es la acción concreta que elegir, es si estoy en Arad, la acción de viajar a Siria. Entonces hay palabras para diferenciar las dos. Sí, acá todavía no las vamos a diferenciar porque en este contexto toda acción que yo ejecute, que quiero ejecutar, se ejecuta. Puede haber momentos en los que yo quiero ir a A y el mundo no funciona tan bien como yo querría. De hecho, esto va a pasar en 2 semanas y el mundo me lleva a otro lugar. Eso puede pasar. En ese momento sí vamos a diferenciar los hechos de tomar una decisión, de hacer una acción, o sea, de ejecutar una acción y que efectivamente llegue a donde tiene que llegar. No sé si se entendió. Es diferente de lo que te No, es la diferencia, es la palabra que diferencia la acción de viajar a la de viajo a Siria. No, o sea, había nomenclatura para eso. A priori, no. Bueno, un grafo de estados esencialmente es esto. Es una representación matemática de un problema de búsqueda. Esto que nos dice, donde en este caso, piensa lo que es un grafo. ¿Ustedes no me levantaron la mano porque no saben lo que es un grafo o porque...? Creo que no sé lo que es. Bueno. Es eso, entonces, claro. Sí. Bueno, un grafo es eso nada más. Un punto de nodos, lo vamos a representar con circuitos, que tienen flechas que los conectan entre sí. Así en abstracto es eso. Nada. En este caso los nodos van a ser los estados y las acciones van a ser flechas que los comunican. O sea, las acciones, repito, los nodos van a ser los estados, por ejemplo acá S, B, A, C, D, B, etc. Son los estados en este punto y dos estados van a estar conectados en el grafo si hay una acción que lleva del uno a otro. ¿Entendió? Bueno. Este grafo en general no va a entrar en la memoria, así que uno lo va a tener implícitamente, nunca lo va a calcular entero el grafo. Porque si bien en el problema anterior del juguete de Rumania eso pasa, imagínense el problema. Bueno, ahora ya. Vamos acá. Bueno, en el pathing. El problema de pathing es esencialmente yo tengo un punto y quiero llegar a otro punto. Ese es el problema que quiero resolver.
Esto. Un estado global es ese tablero que está ahí. O sea, está todo absolutamente hasta el mínimo detalle de lo que representa el mundo. Yo, en un estado de búsqueda, no quiero diferenciar dos estados si van a ser exactamente lo mismo para resolver mi problema. Entonces, uno en un problema de búsqueda hace una abstracción. Es decir, saca detalles. Detalles que no te ayudan a resolver el problema los saca, porque no tiene ningún sentido. En el problema de path, de ir de un punto a otro, ¿cuáles se imaginan que vendrán a ser los estados? De la misma manera que eso, No puede pasar para llegar. ¿Cómo? No es posible casilleros, se puede decir. Y el estado puntual es el casillero en donde encontrás. Claro. O sea, son las posiciones. No funciona. Son los buenos. Ahora, ¿por qué no pongo la comida? O sea, las posiciones de la comida. Porque no sabes que permite dejar esa posición. ¿En qué problema? En el de pathing, en el de ir de un punto a otro. Porque no le importa. No es No relevante. le importa el punto de. Porque no te interesa. O sea, yo los podría guardar, pero no me interesa. Me va a ser información que no necesito y que me va a tener esa información a cargo de un costo. Entonces, bueno. Las coordenadas. Habías dado un programa que tenía costo, ¿no? Ahí supongo que... Sí, acá asumo que todos tienen costo 1, por ahora no tienen ningún costo. Acciones. ¿Cuáles son las acciones? Moverse a cualquiera de las posiciones exactamente. No te sobre pues. Sucesor. Otra parte de coordenadas. Es un conjunto de sucesores. No, la función de sucesor. Toma el estado. Da un estado, tiene una acción y te devuelve un estado. Sí. ¿Cómo es esa función? O sea, no le devuelve tu posición hacia arriba, o sea, sube tu posición hacia abajo. Ajá. Bueno, obviamente cuando le mando. Está grande. Sí, ¿entendió? ¿Entendió? Voy a utilizar la posición. Go test. No, llegar a Que la cantidad de... Llegar a Que la cantidad Yo de... les dije, el problema básico es ir del punto a otro. El go test es entonces el punto. Está en... Se nota en general una S mayúscula del conjunto de estados. Supongan que ahora, imagínense, para que sea un poco más sencillo, que esto que está acá es un tablero, o sea, es un parlante N por N. ¿Cuántos estados hay? Pues son todas las posiciones. Problema, comer todos los puntitos. Ahora sí, ¿cuáles son los estados? Posición y cantidad de puntos restantes. ¿Cantidad de puntos restantes? No, todos los puntos No, restantes. con 6 puntos no hay. Ah, es un poco más. Si yo tengo la. Si soy yo solo por de la cantidad, ¿qué pasa? Yo, la función de sucesor me dice, o por más que no sepa dónde tiene que ir, la función de sucesor me dice tipo, bueno, te fuiste al norte. O sea, yo le digo, estoy en un punto, me quiero ir al norte. ¿Cómo sabes si tiene que incrementar o dejar igual la cantidad de puntos? Si solo sabe la cantidad. No puede. Necesitamos la mínima abstracción que nos permita resolver el problema. En este caso, como queremos comer todas las cositas, necesitamos saber dónde están. Conjunto de posición de todos los puntitos. Eso es una representación. Yo lo que voy a hacer es otra cosa. Me voy a guardar las posiciones donde están, o sea, las posiciones donde están, y me guardo un vector booleano. ¿Saben todo lo que es un vector booleano? Bueno, me guardo un vector booleano que dice si se cumplió o no cada uno. Entonces, la gente que había mostrado antes, no refiero funcionaba bien para jugar el programa. Es una alternación de estos dos problemas. Primero que te come todo y El otro, que tenía las campanitas también. No, la fantasía no estoy hablando de comer todo porque había unos que Claro, sí. tenía ese. En ese representamiento hay unas campanitas. Bueno, esto se entiende más o menos la posición y los booleanos, cuáles puntos se comieron o no. Acciones, ¿cuáles son las acciones? Tengo una pregunta, ¿por qué existe un vector booleano en vez de todas las posiciones de todos los... Pura razón pedagógica vas a ver en 15 segundos. Acciones. ¿Cuáles son las acciones? Se me ocurrió otra buena razón por la que no está bueno tener construirse el grafo.
¿Vale? Hay estados que no van a ser alcanzables. También. Por ejemplo, ahí en el Pac-Man de arriba, se llama para arriba, o sea, no hay ninguna posición en la que estén, tipo, Sí, que estén apagados algunos dos. O sea, prendido cierto y apagado los de allá, porque tenés que pasar sí o sí. Sí. No tiene ningún sentido construir el grafo. Además, ahora, bien posta, bueno, no se puede construir. Pero para el grafo no se construye a partir de todo un estado. Sí, pero no ya podría pasar eso. Sí, pero ya, ¿qué cosa? Lo que dicen que nunca podría pasar. Si yo hago un grafo de estados. Tenés razón. Que, o sea, si lo construís el grafo, igualmente nunca vas a poder llegar a esos estados. De todas maneras, el grafo, o sea, igualmente no, o sea, la punta está bien, pero como que no te interesa tanto cómo lo vas a construir porque nunca lo vas a construir. Pero es cierto, si lo construís en forma incremental, nunca vas a poder llegar a esos estados. Eso es cierto. Bueno, bueno, acciones. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué puede hacer el Pac-Man? Mover. Bueno, sí, Mover arriba y atrás. ¿El Pac-Man decide si comer o no? No. Entonces lo único que puedo hacer es moverse. Sucesor, ¿cuál es la función del sucesor? Actualiza la posición y además Claro. ¿Se entiende por qué? ¿Cómo es? Comité 2. Y esto es lo que otro sobre todo. Bueno, ¿cuál es el tamaño? ¿Qué cantidad de estados hay? Ahí sí habría que tener una lista. La cantidad exacta es una No, rueda. la cantidad ya acabo de dar una cuota super presente. ¿Cantidad de 2 o la cantidad de.? Pará, ¿qué dijiste? Sí, la cantidad exacta de estos. La cantidad exacta es una cuenta fea. Bueno, ¿cuántos estados hay representándolos así? Y tenés n por m Sí. y después 2 a la cantidad de cosas. Pero que ahí pasa el problema que mencionaba él, ¿no? Sí, en realidad, por más que lo construyas incrementalmente, igual no va a estar muy distinto de esto. Vas a tener al sumo vas a tener un factorial que por ahí, pero siempre de esto nunca te vas a acercar. Nunca. Por esa razón es que nunca se puede construir el grafo, porque es asquerosamente grande. Pensate que eso que son, n debe ser 5, 6 y m debe ser por ahí de 20. N por m es cerca de 60, cerca de 50, algo parecido. O sea, 50 nunca te lo vas a recordar. Nunca. Salvo que tengas una supercomputadora y la verdad es que estás usando una supercomputadora para esto, es un desastre. Y en general los problemas de la vida real son considerablemente más grandes que estos. Entonces el grafo nunca lo vas a construir explícitamente porque no tenés espacio y no tendría. No podés, simplemente no podés. ¿Se entiende eso? Eso que está ahí crece muchísimo más rápido que esto, o sea, son números considerablemente distintos. Y en general, el tipo de problemas que aparecen son estos, no estos. Estos casi que se consideran el juego. Bueno, árboles de búsqueda. ¿Qué es un árbol de búsqueda? Un árbol de búsqueda es un arbolcito que tiene, es como eso, o sea, tiene como nodos los estados y como aristas las distintas fracciones que te llevan de un estado a otro. En este caso, por ejemplo, ir del norte, o sea, ir al norte para acá, con costo 1, 0, o ir al este para acá, con costo 1, 0, me lleva a estos estados. ¿Qué pasa? Algo interesante es, esto es distinto del grafo en el sentido de que si yo vuelvo a un estado, igualmente lo sigo considerando como estados distintos. Es decir, si yo hago, por ejemplo, nuestro acá va a ser más sencillo. A ver. Si yo estoy acá y hago ese. Esto la verdad es un desastre. Va acá, por ejemplo. Esto. S, A, D, A, D, o A, P, A, E. Estos son cosas distintas en el árbol. Porque en los nodos en realidad de los árboles, del árbol de búsqueda, ¿se entiende? No. S vas a D. ¿Cuántas semillas puedes decir que hay de F? Sí, no, el árbol ahí tiene más cosas acá. Yo estoy dibujando una parecida. Yo lo que quiero mostrar es esto. En el árbol de búsqueda, estas cosas se consideran distintas. O sea, ir de S hasta E
ir a hacer STE que hacer SE. En el grafo son lo mismo, porque al fin y al cabo terminan en E. Pero en el grafo de búsqueda son cosas distintas porque las acciones que yo tomé para llegar a eso son distintas. En uno fui hice DE y en otro hice E. Cosas distintas para el grafo de búsqueda. ¿Sí? Eso sería para las ajedrez, el árbol de búsqueda. ¿Para qué? Para jugar al ajedrez. Pues tengo las piezas y cada vez una decisión y Sí, sirve para todo. De todas maneras, bueno, eso. ¿Por qué se hace esto? Vos lo que querés, el árbol es el camino. A eso iba. En realidad, los nodos del árbol de búsqueda no son los nodos del grafo, sino son los caminos del grafo. En realidad son los caminos que parten de esto inicial. Entonces, en realidad, el árbol de búsqueda no son cosas, sino es una cosa. Eso es por la definición que diste de la solución, que es el conjunto de opciones que salió de ¿Entiendes eso? Ahora estás construyendo ese camino de ¿Entiendes? Pero tiene que llegar hasta la solución, y aunque el grafo no tenga muchas soluciones, tienes un nicho. Puede ser infinito. La cantidad de veces que probé. Si yo tengo un ciclo, esto puede ser infinito. Claro, como la solución es una secuencia de acciones, vos lo vas construyendo con el árbol, vas armando ese camino, esa secuencia de soluciones, de acciones, Sí. hasta que llegas a la que Claro. y en el árbol vas como probando y buscando. Sí, justamente lo que vamos a ver es cómo ir probando y buscando. Eso es lo que nos va a determinar cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno de los algoritmos. Pero todo sencillamente lo que van a ir haciendo es explorando este árbol. Y después vamos a leer un truco, que probablemente se hace bien, para justamente evitar recorrer todo este árbol, que seguramente es infinito, y efectivamente tomar E como un solo nodo. Y no como todas las posibles caminos que llevan. Bueno, entonces, pero bueno, eso ignórenlo por ahora, pero sepan que va a existir esa posibilidad. Entonces, en el árbol en realidad, eso se representa así. Estos van a ser los modelos no bondarios. ¿Entiendes? En realidad, los nodos del árbol de búsqueda son los caminos del gráfico. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Por eso es que estas cosas son distintas en realidad. Porque los nodos en realidad son sucesiones de acciones que yo tomé que me llevan a un lugar. Pero por eso son distintos como nodos en el árbol de búsqueda. Porque uno pasó por D y el otro no. El ejemplo más patente sería SE y volver a S, ¿no? Sí, pero no puedo volver a ese. Puedes dirigir. Todo. No. S, E, H. Ahora es como el futuro lógico que tenés, ¿no? ¿Cómo? Es como los futuros posibles que tenés. Sí, son todas las decisiones de acciones, o sea, sucesiones de acciones que puedo tomar. Bueno, nuevamente, repito. La raíz es el estado inicial, los hijos corresponden a los sucesores. Cada nodo representa un camino del grafo de estados. Eso es importantísimo. No representa un estado, no representa un nodo del grafo, sino representa un camino del grafo. Bueno, casi siempre es imposible construir esto explícitamente. En general, esto va a ser más grande que el grafo, y si el grafo no lo podemos construir, esto mucho menos. En general, va a ser infinito. En general, no. Si el grafo tiene ciclos, ¿qué pasa? Supongan que yo tengo este grafito. El árbol es infinito, porque va a tener S, SA, SAB, SABA, SABAB. igual eso sería como una sola rama de árbol. Sí, pero si no el árbol es infinito. Sí, obvio, todo el árbol es Sí. Sí, pero digo, se podría alejar, o sea, Sí, esa sí. rama y... Nuevamente, también sí, vos podés llegar a todo humano, pero el árbol sí es infinito. Sí, me acuerdo. Bueno. Acá un ejemplo de árbol de búsqueda. La verdad que la representación está medio chota porque no te muestra que efectivamente son los caminos, pero la posibilidad de hacer un Bueno, búsqueda. ¿Qué es lo que vamos a hacer en una búsqueda? Lo que vamos a hacer en una búsqueda es, dado un estado, expandir cuáles son los posibles sucesores y mantener una frontera de planes sin explorar. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, mira, yo empiezo naranja, ¿no? Digo, mis sucesores son
CView, Temisoara y Selenium. Entonces yo decido, bueno, tengo estos tres caminos todavía sin explorar, que son de Arada CView, de Arada Temisoara y de Arada Selenium. Yo decido explorar, por X razón, Arada CView. Y digo, mirá, CView tiene 4. Tiene Aradas, Aradas, Aradea y este que no se conoce. Entonces, bueno, yo todavía por eso los caminos que tengo sin explorar ahora. Pero, o sea, los caminos que puedo explorar, pero que todavía no exploré. Sibora, Sibufada, Sibora De acá, acá, de acá, acá, de acá, acá, de acá, acá, de acá y de acá. ¿Entiendes? O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos caminos, o sea, ese conjunto de caminos que puedo explorar, pero que todavía no exploré, se llama frontera. ¿Se entiende? Porque frontera más bien, porque es como las cosas que. Porque es la frontera entre lo que conozco y lo que no. En general se llama fringe, probablemente le diga fringe. En base en enorme, probablemente le llama fringe. Sí. Realmente querés representar. No sé, por ejemplo, ahí tenés CView, tenés Arada de vuelta, y ahora yo me preguntaste en realidad de vuelta. Sí. Apuntar directo a Totalmente, pero eso trae problemas después. O sea, primero vamos a usar esto hasta que nos encontremos con los problemas que trae. Los vamos a solucionar después, pero dándonos cuenta de cómo se puede. Si lo ponemos a solucionar ahora, este es el tema. O sea, yo, si bien es cierto, como decís, y seguramente cuando la gente creó estos algoritmos se empezó a hacer de esta manera, el hecho de resolver ese problema ahora te va a llevar a problemas un poco más heavy después que son menos triviales de resolver en el momento. O sea, es cierto que vos decís se puede resolver haciendo eso, pero si lo haces así ahora, cuando después veamos a la estrella te vas a encontrar un problema heavy. En cambio, si lo haces así, decís, che, puedo hacer esto, ¿cómo lo hago? Ya tenés el algoritmo ese y lo querés solucionar para ese algoritmo. O sea, si lo hacemos así, si solucionamos ese problema ahora, después va a ser más difícil resolver unas consecuencias que trae. Para los que vieron Dijkstra, ¿quiénes saben qué significa Dijkstra? ¿Hacer dolor en algo bueno? Bueno. No entendí la situación de volver a Arad, que es su nombre. Yo directamente en vez de guardarme el camino, o sea, ¿por qué directamente no me guardo como los nodos que ya visité y no los puedo visitar? Una cosa así. En vez de guardarme los caminos, ¿por qué no me guardo los nodos? ¿Para guardar el conjunto de nodos? Claro, ¿por qué no me ¿Y guardo eso es un camino? ¿Conjunto de nodos? Un camino es un conjunto de nodos ordenado, Claro. de manera que pueda llegar. Es lo que yo por lo menos lo interpreté es, o sea, como que no tiene ningún sentido guardarme esto, porque si ya estuve en Arad y los lugares a los que voy a poder acceder desde Arad no van a cambiar. Entonces, ¿para qué voy a volver a explorar esta posibilidad? ¿Se entiende? O sea, sí. si yo, o sea, Se entiende que no quieras explorar eso, claro, pero no es lo mismo que no querer guardarlo. No entendí la diferencia. más o menos. No importa, lo vamos a ver después, en detalle, no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, algo interesante es obviamente lo que queremos tratar de explorar la menor cantidad de nodos hasta llegar a la solución. Porque simplemente tenemos 0 puntos. Bueno, tree search. Esto, que se lo dije, está formalizado acá, no hace falta que lo lean, de hecho lo inseré en el slide. Está en el base de Norbig, en detalle, lujo de detalle, también explicado gráfico. Así que, bueno, sigo yo explicando un poco cómo es esto, pero les decía, es importante son eso. Tengo una frontera que empieza solo con el stop inicial, elijo un nodo de la frontera para explorar y añado todos sus sucesores a la frontera. Y repito hasta que llegó a un. Lo que va a variar ahora va a ser la estrategia de exploración. O sea, una vez que yo tengo la frontera, ¿cómo elijo qué nodo seguir explorando? ¿Cómo elijo qué camino sigo explorando? Eso nos va a traer diferencias fundamentales en los algoritmos. Y nada, determinar cómo hacer eso va a ser justamente lo que haga el tutorial que yo esté dando esto acá. Si no tuviéramos una buena estrategia para hacer eso, sería imposible resolver este tipo de problemas. Sí, pero te va a traer nuevamente. Después cuando vea estrella voy a volver a eso y te voy a explicar por qué si lo resolvemos en el momento, en el futuro estaríamos en un
Pero no, o sea, es cierto lo que puedo decir, me puedo guardar los nodos que ya visité y no volver a explorarlos, pero después va a traer problemas. Y igualmente lo vamos a solucionar y el algoritmo que vamos a dar después va a tomar eso en cuenta y vamos a probar con una demostración linda que efectivamente lo resuelve. Bueno, nada, ¿qué estrategia usamos para seguir explorando nodos? Supongo que yo tengo esto, ¿no? Vamos a hacerlo así. Digan ustedes, ¿cómo empieza el problema de búsqueda? A ver, pensando más en general, yo estoy en un estado, puedo tomar distintas acciones y caer en otros estados. Sí. Debería tener una medida de qué estado es más cercano a la solución. Sí, eso después se llama lista, pero por ahora no vamos a en la semana que viene. O sea, si no tuviera esa función, ¿cómo hago? Sí. A priori es busco a lo bruto hasta hoy Sí, me encontré. a lo bruto, pero es muy distinto buscar, por más que sea sin información, de hecho todo esto que estamos viendo ya búsqueda desinformada por eso, porque no tenemos información de qué tanto. Solo sabes si estás. Ya claro, lo único que sabemos son las cosas que hicimos y dónde está el nodo inicial. Sabemos lo que dije antes, sabemos qué funciona el sucesor, sabemos el estado inicial Y ya el estado final, ¿no? y sabemos testear si un estado final. Nada más. Ok. Entonces, bueno, en la frontera, ¿qué empieza? ¿Cómo empieza la frontera? Mi frontera son los nodos que conozco dónde están, pero todavía no exploré. Claro. ¿Cómo empieza? Con un conjunto de. Si acá fuera ese, el conjunto sería ese. Ese nada más, todavía no exploré ese. Ese es mi estado inicial, todavía no lo exploré. Pero vos no estabas en tu estado inicial. Sí, pero todavía no lo exploré. Ese. Que no lo exploro. O sea, todo lo que vamos a hacer es esto, esta es mi frontera, exploro un nodo de acá y sigo agregando cosas. Bueno, ¿qué no lo exploro? Elegí uno de. ¿Cómo? Ese. No, Todavía no conozco, todavía no sé ni que existe. Todavía lo único que tengo en mi frontera es ese. Yo lo único que puedo hacer es explorar nodos de mi frontera. Porque de hecho ese puede ser el estado final. Sí, ese debería ser el estado final también. Eso es muy importante. Si ese era el estado final, yo no empiezo con S, D, E, etc. Yo solo lo único que sé es mi estado inicial. Y de hecho tengo que fijarme si eso no es el estado final. Bueno, empiezo explorando. ¿Cuáles son los hijos de S? Elegís. ST, SE, ST. Vas agregando nodos a digamos. Digan ustedes, ¿qué es el programa? O sea, empezás en ese, testeas primero final. Sí, Entonces, expandís tu frontera. expando sus sucesores a la frontera. Ahora digan, ahora mi frontera va a ser esto. Claro. Puedes difundir, porque es más fácil. Sí, pero saber que uno de esos es el final. Claro, yo ya sé, o sea, todavía no los exploré, pero después, eso es importante. Testeo si un nodo es final o no en el momento que lo exploro. ¿Qué nodo exploro? Elegí una al azar. Ustedes díganme, o sea, todavía no tengo ninguna política de exploración. O sea, el algoritmo que estamos usando ahora es expando lo que me digan ustedes. Díganme uno para expandir. Uno cualquiera. Dale. A ver, lo expando. ¿Qué nodo agrego ahora? SDB. Y acá qué agrego. SDE. ¿Qué no lo pongo? Por favor, no me hagan estar 8 años recorriendo ciclos al pedo. ¿A dónde querés llegar? Explore SD. Si yo hago qué? O vas a B, después vas a B, después solamente puedes llegar a. ¿Cómo? No hay que subir a por B. Esto sí está bueno. O sea, llegas hasta A. Todas estas cosas siguen estando en la frontera. Mi frontera no es los últimos nodos que agregué. Si yo las cosas no las saco, o sea, todas las cosas que no taché están en mi frontera. Por más que yo hubiera ido a B, las cosas que no saqué de la frontera siguen estando en la frontera. O sea, que no se usan mejor, sí. Sí, de hecho. Sí. Una pregunta. Sí. Acá vos distinguís, o sea, podés volver a visitar todo. Sí.
¿Qué pasa si no es alcanzable? Se trata, ¿no? ¿Sí qué? Si no es alcanzable, ¿qué se trata? Sí. Sí, o bueno, en el caso de que te tengas sobre Si no gráfico. es finito, podés cortar y decir. Sí, puedes hacer. Pero si es finito, cuando si es finito, Sí, si es vas finito, a llegar a que no se puede. si es finito vas a llegar a que eso es importante. ¿Cuándo decís efectivamente no hay solución? Si el grafo es finito. Cuando exploré toda la frontera significa, para los que cruzaron lado 3, significa que recorrí toda la componente conexa. ¿Entiendes eso? Bueno, significa que recorrí todos los modos a los que puedo llegar. Como la solución no está en ninguno de esos, no puedo llegar. Pero si es infinito, ¿cómo te compara? No te hago pregunta. Estás en el horno. No. De hecho, en topología se ven cosas interesantes. No, es un conjunto de nodos y de ejes, así que son conjuntos. Sí, ni siquiera tienen que ser numerables. Bueno. No les veo fotos. Pero acá cuando no es infinitamente generado, claro. Sí, eso sí. Tenés branching algo. Sí, porque tenés un número numerable de pasos que te infinitas cosas, tenés un número numerable de cosas en el grafo. O sea, de cosas numerables. Bueno, no importa, ignoren todo lo que acabo de decir. Bueno, exploré SDR. CDR Y SDR. Bueno, ¿qué no exploro? SDR, agrego SDRF, exploro SDRF, llego a, bueno, saco SDRFC, SDRFG, y ahí tengo que explorar SDRFG, y ahí me doy cuenta de solución. ¿Yo? O sea, el paso de progresión en realidad es ver cuál es la función. Si es la función final, si es la función final, cuál es la función de esa, la función de esa. Y lo sacó de la frontera. Claro, pero es eso, el grafo infinito como raro, por lo general, si tenés el grafo infinito, tenés que usar una heurística para decir. Usar una heurística o. Sí, entonces, Usar una heurística. Sí, bueno, al final está sentado. ¿cómo se llama el tema de ciclos? Me acuerdo bien. No es infinito, pero. Ahora lo vamos a arreglar. O sea, lo vamos a arreglar para. Vamos a ver tres vamos a ver tres algoritmos, o sea, tres maneras distintas de exploración hoy. Una sola de ellas tiene problemas con ciclos y vamos a arreglarlo así cabezamente para eso. Pero el problema de los ciclos, o sea, vamos a seguir haciendo tree search. Esto que yo les dije se llama tree search, porque busco en el árbol. Después lo que vamos a hacer efectivamente es buscar en el grafo. Bueno, DFS. ¿Quiénes saben lo que es DFS? Bueno, ¿quiénes saben lo que es una cola? ¿Quiénes saben lo que es una pila? Bueno, DFS esencialmente lo que dice es, con política de exploración, tomo el camino más profundo. Eso. Entonces, por ejemplo, supónganse que se implementa con una pila grifo. Es decir, el último que puse es el primero que saco. O sea, si yo puse el último ¿cuál es el nodo que eso? Si quieren pueden probar por inducción que estas dos cosas son equivalentes. Porque el último que saco es el más profundo y agrego cosas más profundas. Entonces siempre voy a sacar el último de esos, porque sigue siendo más profundo. Bueno, díganme qué hago. ¿Empiezo con ese? Empezás con ese. Vos querés que hagamos el de G. O No, quiero que hagas lo mismo, pero con esta política. O sea, en vez de ahora que me digan cualquiera de explorar, quiero que explore con esta política. O sea, díganme qué nodo saco de este. Bueno, solución, hagamos el de que había dicho de ir a primero. Sí. ¿Cómo? Hagamos tipo izquierda siempre. Así nos topamos con A. Dale. S, después partís. Acá, voy a llamar el bueno. SDB. Sí, Ah, pero eso sería no. Eso se entiende la letra. No. esto es una E, esto es una P y esto es una D. Bueno, ¿cuál es el criterio? De
¿Entienden lo que estoy haciendo? S, D, bueno, esto todo. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es el ejemplo? ¿Qué? ¿Cuál es? Ah, tenemos razón. Bueno. ¿Cuál es el problema? El último que puse. O sea, imagínense que la pila va a SDSA. Ah, no, espera, no, ya está. Ahora tiene un sucesor. ¿Se entiende lo que dice? ¿Qué? Saqué SDSA. SDSA no tiene ningún sucesor. Entonces no pongo nada. ¿Cuál es el último que. ¿Cuál es el tope de la pila? ¿Cuál es el de? Claro, hicimos así. Acá, por ejemplo, hay. Esto es más o menos lo que hicimos, un poco más feo. ¿Ves? Yo acá lo que dice es SDA, como A, SDCA, SDE, HPQ, HQ, hasta que llegamos a SDERF. ¿Entienden? Sí. Bueno. BFS. El problema de ese algoritmo es justamente cuando el grafo es infinito de llegar a mandar por la rama infinita y no es el camino de ida. Sí. Bueno, BFS. Acá, en vez de explorar el más profundo, exploro el menos profundo. La implementación es con una cola FIFO. Viene en orden de llegada. O sea, es exactamente lo mismo, pero en vez de usar el último que puse, lo pongo en orden de llegada. O sea, el primero que puse es el primero que saco. Entonces, en ese, saco ese, pongo S, D, S, D, S, D. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, el bajón es que nada, por más que yo siga estando cerca, tengo que seguir explorando SP, porque sigue siendo el camino más corto. ¿Qué así? ¿Se entiende la idea? Con eso vos encontrarás el camino que tiene menos acciones. Exactamente. Haciendo esto yo encuentro el camino que tiene menos acciones. Eso no significa que sea el camino más corto, porque si yo tengo acciones con peso, es decir, como en el problema de Romaña, yo puede ser que tenga una acción que tenga así como... Puede ser que tenga menos acciones, pero que cada acción tenga mucho más corto, entonces una acción más corta... Estoy diciendo todo una acción más barata puede ser que tenga... Un camino más barato en su totalidad puede ser que tenga más acciones. Claro, podría tener una cosa con un peso 500 y otra con... Y dos con peso 10. Sí. Lo que dijo. Bueno, esto tiene un dibujito lindo, que es esto. Yo voy explorando primero los rojos, después los amarillos, después los verdes, después los violetas, después los más violetas. ¿Entiendes? Bueno, ¿esto se puede quedar en un ciclo infinito? ¿Esto se puede quedar en un ciclo infinito? No, sí, no es alcanzable.
suponiendo que se alcanza. Si se cansado, le vas a caer en la misma. Eventualmente vas a caer. No te puede quedar un ciclo. ¿Por qué? Estoy armando el ciclo, pero aparte no queda ahí. Pues claro, el ciclo va a seguir armando, pero el ciclo, o sea, yo no me puedo quedar infinitas veces, ¿por qué? Porque suponiendo que cada nodo tenga una cantidad infinita de acciones, que siempre como vamos a trabajar, el nodo se va, o sea, ¿Por qué te llevó un desestimaste el de que sea alcanzable? sí, Pero siempre no, pero eso no es desestimable. No, puedes pasar. Digo, vos no tenés ninguna garantía de que lo vas a alcanzar. No, en general sí, pero por cómo está formulado el problema, te das cuenta de eso. Por ejemplo, el Pac-Man. Si yo miro el Pac-Man y quiero la manera más corta de encontrarlos, yo, mirando el Pac-Man, me doy cuenta que es alcanzable eso. Pero en general es cierto lo que vos decís. Yo solo conociendo el estado no sé que es alcanzable. Claro, digo, vos después tenés problemas de. Porque, volviendo a lo que decías al principio, como tus acciones no tienen garantía de que realmente te transformen en ese estado, en la cabeza. Sí, eso sí. Entonces, Acá sí. Acá hasta dentro de 2 semanas, todo lo que hagamos se hace. Es un mundo perfecto. Sí, hasta ahora es un mundo Piensa lo que se sí, hace. cosa que no pasa en general. Pero en estas situaciones, eso se llama que el mundo sea determinado. Eso quiere decir que una acción que tenemos no tiene, una misma acción no tiene distintos outcomes. Siempre que yo ejecute una acción en un momento específico, va a tener una consecuencia mucho más grande. Y no solo eso, sino que asumo que el mundo es totalmente observable. Eso quiere decir que yo no puedo ver el mundo en su totalidad. Porque también tenés casos donde vos ponés a la gente que busque soluciones y después no la encuentra y querés que reaccione a eso también. Entonces, Sí. Bueno, es que de hecho en 3 semanas vamos a ver unas cosas parecidas donde de un nodo yo puedo, o sea, tengo tipo una sola acción, tiene varias aristas. Y que los pesos son las probabilidades que tienen de que con una acción me caiga un nodo determinado. Vamos a pasar de grafos a los que saben cadenas de Markov, son cadenas de Markov, los que no, se ven más de lo que son cadenas de Markov. Bueno, propiedades de los algoritmos de búsqueda. Completitud significa que algún algoritmo tiene una garantía de que encuentre una solución sensible. Optimalidad que devuelve el costo mínimo. Complejidad temporal y complejidad espacial, pero no sé lo que son, si no saben lo que es complejidad temporal y complejidad espacial. sí. Básicamente, qué tanto tiempo me va a costar llegar a la resolución, qué tanto espacio me va a costar en memoria llegar a la resolución. Mis variables, o sea, yo voy a expresar mis costos de complejidad temporal y espacial son estas cosas. La cantidad de estados, el branching factor promedio, que es el branching factor es aproximadamente cuántas acciones tengo en cada estado. Es un promedio, no tiene que ser exacto. Pero es aproximadamente, por ejemplo, qué sé yo. Suponete que en el Pac-Man puede ser el branching factor. ¿Qué cantidad de acciones tengo en el estado? Sí, en general son 4. Si bien hay casos donde no, se dice que tiene 8. Sí, B, de hecho B es igual a 4. Esto es una cosa interesante. En el ajedrez aproximadamente es cerca de 8, 10, una cosa así. No, de hecho más, bastante más. Es cerca de entre 10 y 20, me imagino, una cosa más o menos así. En el Go es muchísimo más, muchísimo más. Pues tenés muchísimas más acciones posibles, porque esencialmente en el Go puedes poner una ficha en cualquier posición del tablero, y el tamaño del tablero tiene 20 por 20. Entonces el branch factor es de 400, cosa que es brutal. Pero con tableros más chicos se puede. Sí, de hecho, para ganar. en tableros más chicos, de hecho el 9x9 de Go también es un tablero. Ajá. Igualmente, por más que sea el tablero de 9x9, los algoritmos que exploran, exploran todo el branching factor, usan un algoritmo que, si tengo un poco de suerte, en 3 semanas que explico ahora mismo rato, se llama UCT, que significa Uniform Costs Bounds Applied to Trees. ¿Quién usa un prueba? Sí, más o menos. ¿Quiénes saben lo que es un intervalo de confianza? Bueno, no me quiero meter en detalles, pero esencialmente construye un intervalo de confianza haciendo tal jugada para esta probabilidad que gane, simulando cosas, en vez de ponerse a explorar eso como si son. De todas maneras, esto se ayuda porque vamos a ver bastante bien. Así que, bueno. En el Go tiene un branching factor tan grande que hace que la exploración sea casi imposible. Tenés que hacer cosas mucho más inteligentes. Bueno, además el Go tiene otra dificultad que los algoritmos de búsqueda
búsqueda oposicional, búsqueda del estilo de los fantasmitas, o sea, donde uno quiere maximizar una utilidad y el otro se quiere bajar. O sea, búsqueda oposicional, en problemas como el ajedrez o el bot de tres oponentes, los algoritmos que hacen búsqueda de esas dos cosas, que es el que usa Deep Blue y que usa muchísimos trabajos de consulta semana que viene, se basa en una cosa que se llama función de evaluación. Y esencialmente te dice, da un tablero determinado que cambia los parámetros. En el ajedrez es una boludez de hacer, si bien sigue siendo difícil hacerlo como a un nivel de campeón mundial, en el bot es prácticamente imposible. Es mucho más difícil dar un tablero si te damos esta cosa. Entonces, tienen esos dos problemas de juego y es por eso que el campeón mundial sigue siendo humano. Y es por eso que además que el 9x9, que también es una máquina, funciona de una manera totalmente distinta. Bueno, sigamos con esto. ¿Viendo esto? DFS. DFS, ¿es completo? No, porque no se puede. Optimalidad. Devuelve el costo, el camino del costo mínimo. No. Ni siquiera puede encontrar la solución, mucho menos te da la verdad. Y aunque lo encuentres, no te garantiza ese costo mínimo. La complejidad temporal, cuando dicen que es. No pasa. O esa variables. Creíla como una función de sorpresa. Piensen en eso. Supongo que este árbol de decisiones, mi árbol de búsqueda, yo las cosas las voy explorando en ese sentido. Primero voy a explorar esto, después voy a explorar esto, después voy a explorar esto, etcétera, 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 hasta que encontré que hay una solución. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo explorar? Yo lo que puedo explorar es todo esto. Bueno, la verdad que esto es bueno, muestro así, los... bueno, igual el tiempo es infinito, así que ignoren todo lo que les dije, esto va para después. Si no pueden encontrar la solución y se quedan sin uso, como una tendencia infinita, porque hay cosas. Bueno, sí, ¿cómo arreglamos esto? ¿Todavía mucho? ¿Cómo arreglamos el tema de los ciclos? Mantener una lista, puedo mantener un árbol en el cual me fijo ya cuál es. Sí, que ahí expandís a un estado, si ese estado ya lo visitaste. Si ya lo visité, no puede aportar nada volver a visitarlo. Entonces directamente me fijo eso. Bueno, ahora, DFS usando ese truquito. ¿Completo? Sí, claro, completos. Completo es que encuentro una solución científica. Sí. Sí. ¿Es óptimo? No. ¿Y el tiempo? Sí, Sí, Claro, bueno, sí, piensen que yo tengo que explorar, por más que yo tenga... No te molesta tanto el branching factor, sino la profundidad posible de las... Piensen esto, o sea, por más que, imagínense que yo tengo mi solución, imagínense que mi solución es esta, ¿no? Yo tuve que explorar todo esto. Poner que esto es la mitad del árbol, igualmente se puede ver a M. M es la profundidad del árbol, puede llegar a tocar. Entonces la complejidad temporal lo va a hacer. Puede ver a M. ¿Se entiende por qué? Pues puedo llegar a tener que explorar. Nada. Si yo tengo una sola solución y la solución es esta, eso es B a la N, literal. Y mucho peor. Imagínense que mi solución es este nodo. Y la única. ¿Qué pasa ahí? Voy a tener que explorar todo el árbol salvo una rama. Entonces no te conviene explorar tipo por rama, identificando. Eso es porque ya sabes que la solución es esa. Claro, eso porque ya sabes que la solución es esa. Y dos, eso Porque si vos haces eso, ya te puedo cambiar mi solución de otro lado. Sí. Y también es un de todas maneras, eso es lo que hace BFS. BFS, explora, sí. De hecho, ¿ves? Eso es lo que hace BFS. BFS tiene un problema que ahora lo voy a... Bueno,
Ah, eso, complejidad espacial. Eso sí es importante. Como mucho M, porque vos como tenés una pila, bueno, No, tenés todas las posibles combinaciones de todos los posibles factores, ¿no? Como el factor de la Blanche Factor. Es un poco más que el Blanche Factor, pero para. No, es muy poquita la. Es muy poquita, pero es un poco más que dos. Un poquito más que un poco más que B. No, N. Es un poco más que B. O más que N. ¿Cómo te influye el Blanche Factor en la complejidad espacial? Me meto. Acordate que a cada cada nodo que agrego los N sucesores. más Una cosa. Porque ya, hacete. Demuéstrame que el dibujito es mucho más fácil. Ya, bien. Chicos, agrego todos los signos. Agrego B. No lo dejes. Agrego B. No lo dejes. Póngase el branching factor, en este caso 4. ¿Cuántos nodos tengo? Así. 4 por. Bueno, Que Blanche Factor a la altura de. No, o sea, el branch factor es un grande relativo. Claro, sí, la altura por debajo de la altura. ¿cómo? Es la altura por la mitad. Es poder B por M. El branching factor por la velocidad de la. Bueno, BFS. ¿Completo? BFS, sí. ¿Es completo? Sí. ¿Es óptimo? Sí. No es óptimo porque nuevamente podés tener soluciones con menor cantidad de acciones pero que tengan mayor costo. ¿Cuándo sí es óptimo? Exacto. Si todas las acciones en el Batman, por ejemplo, sí es óptimo. Porque fíjense, todas las acciones tienen costo 1. Entonces no puede ser que haya sucesiones de acciones que tengan menor costo pero más acciones. ¿Entendió eso? Es el camino mínimo. Claro, porque FS te da camino mínimo. Sí, pero usar la es Bueno, es raro que metamos el tema del costo en problemas que no tienen costo. Eso no me queda. Estamos diciendo si es óptimo en un contexto donde no hay costo. Entonces. No, hay costo, pero es igual para todos. Hay costo, pero es igual para todas las acciones. Entonces sí, eso. En ese caso sí. Si hay costos, no. Claro. Por eso no asterisco. El asterisco quiere decir, salvo en el caso de los signos iguales. No, en general no. En general no, o sea, no es no asterisco, es no asterisco en vez de sí asterisco porque en general hay costos. Bueno, espacio. Sí, se lo mostré ya. Bueno, ¿cuál es el espacio que hace BFS? El espacio. Tenés que guardar cada altura del árbol si lo tenés. El branching factor por. A ver. O sea, es. No el tiempo, ¿cuál es? Antes del espacio y tiempo. ¿Qué etapa? El tiempo de BFS sería el área hasta que llegas a la solución. Ok, acuérdense que S es la profundidad de la solución de lo que está. Entonces sería S por la. BRS. ¿Quién lo dijo? Eso, BRS. ¿Se entiende por qué? Porque tengo que explorar todo el árbol hasta que llego a una profundidad S. Y como multiplico por B a cada momento, o sea, S es la profundidad de la solución menos profunda. O sea, la solución que está más arriba, la profundidad de S. La profundidad no estás haciendo el caso. Sí, es el peor caso, pero. El caso es el final de todo. No, de hecho, ese caso es. Claro, no se puede ser infinito, ¿sabes? O sea, no, por más que tenga eso, o sea, sigue siendo ese. O sea, si el peor caso, ese está bien definido, o sea, sigue siendo la solución menos profunda. De todas maneras, claro, yo no puedo decir, pero. Igual que ese no sería el No puede, problema. porque el caso no puede ser una solución profunda sin saber cuál es el árbol de antemano. No, nunca lo sabes así. Por eso, entonces es como. No, tampoco sabes el range impact en general. Tenés un estimativo, pero. M, por ejemplo, fíjate que para DFS M nunca lo sabes. Nunca jamás. La idea de hacer esto es ver Pero. cuán bueno Esa es grande el rango- rango de qué cosa. Esa gran rango cuando sabes un poquito del problema, más o menos
puedes saber en un problema sin necesariamente resolverlo a grandes rasgos. Por ejemplo, es que todas las soluciones tienen más o menos la misma profundidad. Eso sí lo puedes saber, dependiendo del problema. En ese caso, ¿qué algoritmo usarías? ¿Tiene más o menos la misma profundidad? O sería Sí. La verdad que depende más. Si supones que hay muchísimas y todas tienen la misma profundidad. Y depth first search. Porque es mucho más probable que le pegues a un hash y lo que el fondo y viendo. Pero bueno, ese tipo de. O sea, está hecho para que la complejidad esté estudiada para ese tipo de cosas. Como uno va viendo un poco la estructura que tiene el problema y en base a eso hace como ciertas asunciones que pueden ser falsas. Pero más o menos uno tiene un estimativo de cómo funciona el problema. Y en base a eso. Entonces también se debe tener elementos para decir con un criterio qué algoritmo uso y si qué ajustes hago. Claro, exactamente, sí. Igual, todo esto simplemente es una introducción a la estrella. La estrella, todos estos nos destruyen, pero nos masacran. De todas maneras, está bueno que entiendan cómo funciona esto porque se usa también. Poquito, pero se usa. En muchísimos problemas en general donde la verdad que usar la estrella es un overkill terrible, estas cosas no se usan. Bueno, ¿qué me les pasa? Pero bueno. Esto me facilita el programar. Es mucho más fácil programar que la estrella es lo mismo que es Einstein. Es Einstein con un truco genial, pero programar es cosa muy mismo. La parte teórica de la estrella es un poco más complicada. Bueno, y además la parte de pensar teorística es complicada. Todos estos métodos, ya ustedes, si bien ponerlo a complicar, pueden tener sus complicaciones, ya saben suficiente como ponerse a resolver. O sea, tienen que construirse la función de sucesor, tienen que construirse más o menos el mundo, pero el resto es eso, es el algoritmo que se tiene. Bueno, el espacio, ¿por qué PLC? Porque solamente vas impresionando cada altura del árbol que se agradece. Sí, en realidad es por esto. ¿Cuál es mi frontera si yo estoy acá? toda la línea abajo. Toda la línea abajo. ¿Y cuál es el tamaño de toda la línea abajo? Es el branching factor de Sí, en realidad es un poco distinto. En realidad es B a la S sobre B a la S menos 1, una cosa así. Pero eso no, es un poco más. No, eso es B a la S. Es. ¿Cómo decir? Se lo muestro como un árbol binario. más la cantidad de. Sí, se lo muestro como un árbol binario es mucho más fácil. Supónganse que en un árbol binario el branching factor es 2. Entonces, en la primera cosa tengo 1, después tengo 2, después tengo 4, después tengo 3, etc. Si yo tengo un árbol binario, acá hay muchas cosas. ¿Cuál es el tamaño de esta? Acá tengo profundidad de M. ¿Cuál es el tamaño? Claro, son Dos. ¿O sí? Sí, claro, sí. Es el branching factor. Y el tamaño del árbol, si viene el tamaño de todo el árbol, ¿cuánto es? Logaritmo de 2 de N. Tamaño de todo el árbol. No, el tamaño cambiaron los valores. Bueno, sumatoria de 2 a la m más 1 menos 1. Porque es 2 a la m más 2 a la m menos 1 más 2 a la m menos 2 más 2 a la m menos 3, claro, etc. Ahora, pero entonces el perfil de abajo es 2 a la m y sobre 2. La mitad del árbol. No, supongo que esta es. No, es 2 a la m. Sí, pero fíjate, sí, es 2 a la m. Pero ese binario es fácil, son todos Sí, sí. Pensá que la rama 1 tiene 2 a la rama. No, claro, esta depende si pensamos cómo está la rama 1 y la rama 0. Esta es la rama 0, etc. Bueno, ¿entienden? Digamos. Iterative deepening. Iterative deepening es un algoritmo de probabilidad recopada que es, bueno, ¿cuál es el problema de DFS? Así contra DFS. ¿Qué problema tiene? Que DFS no tiene. ¿Qué? ¿Qué problema tiene BFS que no tiene DFS? ¿Cómo claro, el costo de. Uno ocupa una figura exponencial en la profundidad del árbol y el otro no. Y eso es claro. De hecho, ya van a ver que la estrella, que es un truco genial con estas cosas, el problema principal no es el tiempo, sino que se queda sin memoria muchas veces. Y en estos algoritmos pasa todo el tiempo. Entonces, nada. Iterative deepening lo que hace es un truco genial que dice hago una DFS hasta profundidad 1. No expando nodos que tengan profundidad 2, y 3, 4, etc.
digo, si no llegué a encontrarlos hasta profundidad 1, vuelvo para arriba de todo y empiezo hasta profundidad 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la idea? No. Interpreto el árbol como, mira, empiezo como que el árbol muere acá. Sí. Después digo, si no encuentro una solución ahí, interpreto como el árbol muere acá. Ok. Así hasta que encuentro una solución. Vuelvo a empezar a cada vez que... Es eso. Hago una DFS que busca caminos de longitud hasta 1. Si uno falló, vuelvo a empezar y empiezo a buscar soluciones hasta profundidad 2. Si ese falló, vuelvo a empezar y empiezo a buscar soluciones hasta profundidad 3. ¿Entiendes? ¿Dónde está la diferencia? Bueno. Cuando decís 1 no es 1, es un T. Información en eso de la parte. Si es la 1 y 2 y 3 posta, es BFS. Cuando decís 1 es un N, como por ejemplo el 3. Empiezo con 1, después con 2, después con 3, después con 4. Sí, al fin y al cabo va a ser lo mismo que ¿Eso no BFS. es BFS? Sí, pero con punto por cuánta memoria ocupa esto. Ah, ok. Ocupa la misma memoria que DFS. Ok. Entonces, ¿esto es completo? Sí. Son tipo, va a ser exactamente lo mismo que DFS, pero usando la memoria de DFS. Claro. ¿Entiendes? Ok. Bueno. Eso está bueno. Tiene exactamente lo mismo que. En realidad acá creo que DFS era la S más 1, más 2, una cosa así, pero bueno, más o menos. Pero tiene esta ventaja fundamental. Noten que es BS, o de B por S, no B por M, porque eso te va a explorar la profundidad. ¿Entiendes? Sí. Bueno, costos. Empezamos la posta. Nuevamente, BFS encuentra la solución con menor cantidad de acciones, no menos costo. Esto, para representar esa idea, acá lo llamamos Uniform Cost Search. Estrategia. Expandimos el camino menos costo. No, Dios mío, eso no cambié. Bueno, es con menor costo primero. Ignoren eso que dice ahí. Después lo cambié en su voz. Bueno, vamos a pasar. No se la confundan del menor costo. Dice menor costo. Tendría que decir menor costo. Está mal acá. Bueno, exploro ese. Llego a ese link. Exploro. Sí. CDB. Estos son los que tengo acá. ¿Cómo es? SD, SE y SD. SD. Sí, pues el primer uno. Exploro. SD. Voy a estar con los costos. Tiene un conjunto de 4. Pon el costo total hasta el momento, sí. Sí, se va a decir ahora. Después hay dos que tienen costo 5. Lo que quieras. No, en verdad, los algoritmos en caso de empate no dicen que hay que hacer. Hacer lo que se te cante. Sobre todo porque además la estructura, si bien la otra, ¿quiénes saben lo que es un hit? Lo que es un hit, una conectividad. Ok, vale. Los hits no te dicen, no te preservan necesariamente cuál pusiste primero, cuál pusiste último, ese tipo de cosas, así que es imposible que el algoritmo te pueda dictar en caso de desempate que hacer. En los otros casos de última sí, pero SE. SPQ tiene costo 16. SDB tiene costo 4. SDE tiene costo 5. SDC tiene costo. ¿Cuál es el valor? SDC.
SDBA tiene Bueno, ¿cuál es el problema? cualquiera de SDE o Sí, es el único. es el de Ah, no habrás visto SPH, pero SDH. SPH. La flecha. No había visto la de definición. No, SDF. SDF y SDH. Claro, lo que necesitas es de costo infinito. ¿Qué? Si eso siempre se trabaja bien en costo infinito, es la única cosa. Ah, Pero tiene Rafael y dura. Claro. ya. Es como antes, o sea, en BFS los ciclos también tienen costo infinito, pero nunca los vas a llegar a agarrar porque existe una solución que tiene una finita. Acá las soluciones tienen costo finito, porque sí hay un camino. ¿Entiendes? Entonces la solución la voy a explorar antes de las funciones finales. SDF y SDH. Lamento informarles que cuando lleguemos a Machine Learning las clases van a ser todas en el pizarrón, así que se van a poner acá en mi letra. Yo voy a hacer el esfuerzo colectivo. Bueno, esto tiene costo 7. ¿Cuál es el problema? Sí. Pero no importa porque no tiene sucesores. ¿Cuál es el problema? Sí. Ah, es de regla. Bueno, agrego con F y. ¿Cuál es el problema? Bueno, este o este. Por sanidad lo voy a explorar algo así. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Dónde? Está tachado el de 16. Ah, 16. Sí, sí, sí. Ahora esto, ahora tiene que ver con lo que vos dijiste. No. Después vamos a ver cuando de los sitios. Ahora, S, D, F, G. Pregunta, ¿terminé acá? Agregué G a la frontera, ¿terminé acá? Depende si quieres ser óptimo. Quiero el óptimo. Entonces tenés que seguir. Tienes que hacer el SDE. Sí. Termino, o sea, ¿cuándo chequeo si es solución o no? Cuando lo saco de la frontera, no cuando lo pongo. Porque ahora puede ser que, no va a pasar, pero puede ser que haya un camino alternativo que me lo ponga a G en la frontera antes de, o sea, que tenga costo menor a X. Entonces ese lo voy a sacar de la frontera antes, pero no lo voy a poner antes. Eso es importantísimo. O sea, eso me justifica y hace que sea vital el hecho de que chequeo si es solución o no cuando lo saco de la frontera y no cuando lo pongo. Y eso es, pero asquerosamente importante. Bueno, esto tiene costo 11. Entonces, nada, SE, SEF, costo 11. Y ahora ya puedo sacar este felizmente y no le ¿dónde? Si estabas en ¿dónde? Ah, no, ya lo cubrí. No, me explico. No. Bueno, digo, si tengo varios con 11, puedo sacar cualquiera. Saco la solución y me mejor. Bueno, esto es un poco más turbulento que BFS, donde tenía los tiers o muy lindo. Esto esencialmente es algo parecido a BFS. O sea, explora por niveles, pero los niveles antes están determinados por la profundidad del árbol, están determinados por los costos de los caminos. ¿Ven? Por ejemplo, esto creo que es un costo 0, estos son los que tienen costo entre. Los amarillos son los que tienen costo entre. Menor a 10. Sí, menor a 6 creo.
No, hasta 6. El verde es los que tienen costo hasta 8. Y bueno, los violetas son los que tienen mayor costo. Y estos son los que tienen costo 10. El especial es una cuenta. Bueno, no importa. Pero se entiende la idea y se entiende cómo funciona el algoritmo. Pero yo llegué a ir con costo 11, aquí hay con costo 10. Así que especial es una cuenta. Pero no importa. Lo que decía, es un reference search, pero en vez de empezar por profundidad, por costo. Por eso Uniform Cost Search. En vez de por costo. Bueno, repaso de cola de prioridad. Esto se implementa usando una cola de prioridad que tiene estas 3 operaciones: insertar elementos, ver el elemento mínimo y remover el elemento mínimo, todo en el modelo P. ¿Entiendes? Bueno, voy a contar los detalles porque se ven todos y la verdad que no es divertido, pero no. Solo sepan que existe esta estructura y se implementa con esta estructura. Bueno, complejidades. Para la complejidad se la voy a dar porque es un tema. Bueno, no, me gustaría que sepan la idea de los temas. O sea, tienen cómo creen que es la idea de la complejidad. Bueno, tiene la completitud. ¿Es un tip? Sí, es más típico de la a veces se hace la distinción si uno es con máximo, otro con mínimo, pero otro con mínimo. ¿Es completo? Sí. ¿Es óptimo? Sí. Hay una pequeña distinción que tómela como caso anecdótico, porque la verdad que nunca pasa. ¿Qué pasa si yo tengo acciones arbitrariamente, con costo arbitrariamente chico? O sea, tengo acciones con costo un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo y etcétera, teniendo a 0. Teniendo a 0 y vas a sumar un número de pi. ¿Acciones que vos decidís el costo? No. Imagínense este gráfico. Voy a tener con arbitrariamente chico. Va a ser un gráfico infinito, eso, arbitrariamente cercanos a 0. Las acciones con costo tan cercanos a 0 como quieras. ¿Pero qué quiere decir como quiero? Vos tenés un pool de acciones. Yo no he estado en un pool de acciones. No, sí. ¿Qué es lo que quiero? Ahora te muestro que va a funcionar. ¿El costo negativo? ¿Cómo? ¿El costo negativo? Bueno, ahí está muy bien. La semana que viene voy a justificar bien por qué, de hecho, al usar una O3, les voy a dar la idea linda de por qué efectivamente Dijkstra muere con costos negativos. En realidad, fíjense, todavía no les demostré efectivamente que UCS, Uniform Cost Search, es óptimo. Entonces, Uniform Cost Search, o Dijkstra, en realidad es un caso súper particular de estrella. Cuando demuestren que estrella es óptimo y bajo ciertas condiciones, ahí van a ver por qué hago que acá los costos tienen que ser positivos, o mayores de 0. Bueno, el gráfico tendría que dibujar. Mirá esto. ¿Es ese? Estas son cosas generales más, sepan lo que son las aventuras de la Eso tiene costo medio, tiene costo un cuarto, esto tiene costo 1 sobre 8, y así infinitamente. Claro, tenemos un modelo de uso de. Ok. Ahí no termina el algoritmo, porque esto nunca va a sumar 1. Es un caso anecdótico, nunca va a aparecer esto. Pero bueno, sí hay un problema, que es que, bueno, nada, salvo este caso, es completo y es óptimo, ahí está. Y la complejidad temporal, ¿cómo es? Así, a grandes rasgos. Piensen en BFS. En BFS, ¿cómo hacemos para medir la complejidad? La complejidad la medíamos en base a la profundidad de agua. No, ahora reemplazado por el costo. Claro, ahora fíjense que los niveles van por costo, ¿no? Como que tenés tipo todos los que tienen costo 1, los que tienen costo 2, los que tienen costo 3, y así con fracciones también. Pero ¿qué pasa? Supóngase que epsilon es igual al mínimo del costo de ir hasta A, de A, tal B, A y B conectados. O sea, el mínimo costo. En el caso anterior era 0, en realidad era un ínfimo. Imagínense que este mínimo se realiza, o sea que las acciones tienen un costo mínimo.
el árbol lo pueden pensar antes como lo pensábamos. Antes lo pensábamos así. Si todas las acciones tenían costo 1, entonces el árbol era una cosa así, donde tenía 3 escalones que separaban las cosas de distinto costo. O sea, estos son los que tenían costo 0, estos son los que tenían costo 1, estos son los que tenían costo 2, estos son los que tenían costo 3, estos son los que tenían costo 4. ¿No? Ahora, habiendo costos, si epsilon es el costo mínimo, yo lo podría separar en cosas muy distintas de tamaño epsilon. Y cada una de los sumo crezca como el branching factor. O sea que en realidad este árbol tiene una cosa similar a poner que esto y la profundidad de una solución a la que se mide en este nuevo árbol. Con el costo de la solución más barata. El costo de la solución óptima, que en la notación de antes era 6. Antes, el costo de la complejidad temporal era O de B a la S, que es el branching factor a la cantidad de tiers. Ahora, ¿cuántos tiers hay? Antes era exactamente. O sea, es el costo dividido de epsilon. O sea, es el costo de la solución más barata. ¿Se entiende por qué? Porque tengo que llegar a C estrella, que está acá, y a pedacitos de epsilon. Igual epsilon es el Es costo una cota mínimo. superior horrible. Ah, sí, sí, sí. eso. No, esto nunca se va a parecer así. No, Pero porque es una idea interesante. lo que pasa es que epsilon es el costo mínimo, ¿no? Sí, Mientras que el branching factor es un promedio. exactamente. Entonces, Es una cota superior fea, pero de todas maneras este análisis vale. Cosa de color, acuérdense que la computadora tiene aritmética finita, epsilon nunca va a ser menor a 10 a menos 400. Así que, sin embargo, la complejidad va a ser horrible si quiere poner esa cota, pero de todas maneras el caso anterior, en donde tenés cosas literalmente parecidas a 0, nunca se va a dar, porque tiene que ser muy finita. Así que, en todo caso, le podrías poner el asterisco a que es óptimo. el lenguaje te permite arbitrario. Sí, la regla sobre que así. ¿Se entiende esto? Entonces, es completo con la estrellita, suponiendo que no pasan esas cosas orbitantes, es óptimo, y el tiempo y el espacio es igual que BFS. Es estrella. O sea, es como BFS en el sentido de que puede tener que agarrar hasta acá. Y sigue siendo óptimo. Bueno, creo que estamos casi. El asterisco del no era si había costo. Si todos tienen el mismo costo, BFS es óptimo. Pero porque no hay costos, usar UCS. Sí. Por eso criticaba el no asterisco. Por eso un sí, o cuando hay asterisco no uso, eso no uso. No, pero es un no en el sentido de no, el asterisco es como hay una excepción bizarra. Solo quiere decir eso. Es como, ahora tenés el asterisco porque está la excepción bizarra esa de epsilon, y antes tenías un asterisco porque, bueno, en el caso excepcional donde los costos son 1, vale, eso, pero en lo general no es BFS. ¿Se entiendo? Sí. Problemas en UCS, problemas, cosas que estarían mejor, no sé, así, con la estrellada. Bueno, UCS explora contornos de costo incremental. Es decir, por ejemplo, supongan que yo empiezo acá y que termine acá, voy a haber explorado todo esto. Si yo tengo una noción de cómo funciona mi espacio en este plano, es decir, suponete que acá quiero llegar a un punto donde tengo obstáculos, yo sé que es probable que me tenga que ir para allá, que no que me tenga tipo que explorar todo esto, porque es mucho más probable que la solución vaya por este caminito. Entonces, si yo tengo ese tipo de información extra, si tengo una heurística, que me dice que estoy en un lugar de una posición de un costo, UCS no puede aprovechar eso. Mientras que las cosas que vamos a ver vas a ver que viene sí y van a sacar ventaja mental. Tienes que tener en cuenta esa solución que probabilísticamente la mejor. ¿Qué? Es una solución con una cierta probabilidad de que se aplique. Que no tengo ninguna probabilidad. O sea, si vos me decís, bueno, la solución puede estar en este lado, Sí. pero podría estar en ese lado. Claro, bueno, lo que vamos a eso. Lo que vamos ¿qué pasaría si pudiera decir eso? Claro. Si yo puedo decir que Sí. puedo asegurar que la solución está en No, asegurar no. Pero Más o menos. es probable que vaya por acá. Bueno, o sea, es como, tengo una idea, o sea, tengo una idea de que va por este lado. Lo interesante es que si normalmente nos guiamos por esas heurísticas, como diciendo, voy a ir para acá,
puede pasar, y de hecho pasa todo el tiempo, que le pifie, porque no, o sea, si yo me voy como diciendo, seguro está por acá, seguro está por acá, seguro está por acá, y me choco con todos los obstáculos, en algún momento puede que llegue, pero que la solución no sea óptima. Porque puede ser que en algún momento haya tenido que volver para atrás o cosas así. Lo que vamos a ver la semana que viene, que es la magia de la estrella, es que combina las cosas. Combina Dijkstra y combina las heurísticas de manera de lograr un algoritmo que use esa información y que siga siendo completo, óptimo y destruya absolutamente a todos estos algoritmos en la práctica. Bueno, veremos.